está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en las pantallas de Tendencias Prime. A toda la gente de Curicó, Coyhaique, que nos ve a través de la señal de Telefónica del Sur, le mandamos un abrazo cariñoso. Gracias porque nos permite estar cerca de usted a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, a través de permanentemente las comunicaciones que recibimos también por email, WhatsApp. A la gente que nos ve en Santiago a través de la señal de GTV Manquehue, también un abrazo cariñoso. Hoy vamos a hablar acerca de la eutanasia. Hashtag CDB-eutanasia, ahí puede empezar a debatir a través de las redes sociales. Nos acompaña la doctora Paulina Taboada, médico internista, doctora en filosofía. Gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. Muchas gracias por la invitación. Interesante Tema, conversación actual. Así es. Don Ricardo Israel, ¿quién realmente es usted? Muchas gracias por la invitación. La gente debate, debate, Sí, y hemos recibido también, cuando ha participado en nuestro programa, muy buenos elogios de su contenido, la participación en cada uno de nuestros programas. Así que... Es que tengo de mi madre al resto de la familia escribiendo, participando en las redes sociales. Nos acompaña el exdiputado Ramón Farías, actor. ¿En qué está Ramón Farías? Extraña mucho el Parlamento, ¿no? La política. ¿De verdad? Sí, de verdad, de verdad. Lo estoy pasando muy bien. Sí. Estoy con mi espectáculo que se llama Ramón Farías Cesante. Sí. Ahí estamos bien en el teatro, he vuelto al teatro y estoy fascinado en el teatro nuevamente. Pero muchos años en la política y después volver al teatro. Son 24 años en la política y bueno, pero casi el mismo tiempo de actor. Y ahora volver a reencontrarme con las raíces es muy bonito, aunque está muy cambiado el ambiente, muy distinto. Después de 25 años, 24 años. Sí, pues la televisión está distinta, el teatro también está distinto. ¿Y el Parlamento se extraña? ¿La verdad? Sí, la verdad. No, nada. No. Se me han quitado los achaques, me siento mejor. Está más relajado, está más juvenil. Aunque sí, de repente a uno le dan ganas cuando uno empieza a escuchar los debates que de pronto se arman por televisión, dan ganas de meterse y de decir, ya, yo quiero opinar, yo tengo opinión, yo estuve metido en eso, en esa discusión en su momento. Pero bueno, ya estamos en otra etapa. Hoy vamos a hablar de un tema súper debatible, la eutanasia. Los quiero invitar a ver el siguiente video para introducir este tema. Miren. No tengo descanso. Es algo tan terrible que no puedo descansar, ni de día ni de noche. Solo pido descanso. He llegado, le suplico que me dé la eutanasia, porque ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo. Mi cuerpo está desgarrado. Ninguna parte puedo apoyar que no me duela o que no se rompa. ¿Cómo no pueden entender? Les suplico, les ruego que me dé descanso, por favor. Ya no puedo esperar otro día, se lo suplico. Nadie comprende todo el esfuerzo que hay que hacer para sostenerme. Ya no puedo más. Quiero partir contigo, Ramón, al ver esas imágenes y al ver cómo la sociedad chilena está hoy en este tema. ¿Qué te genera? ¿Qué te genera y dónde Chile debiera avanzar en esta materia? O sea, las imágenes son brutales. Escuchar a esa niña pedir, en definitiva, irse. Yo he escuchado las versiones de la mamá, que la mamá no quiere que deje de sufrir, pero no quiere, digamos, que muera, ¿no? Sin embargo, la hermana quiere que ocurra la eutanasia. Yo creo que es un debate profundo, complejo, difícil, digamos, de poder llegar a una definición de qué es lo mejor. Yo creo que lo mejor es cuando las personas están conscientes, como es el caso de ella. Yo creo que lo que hay que hacer es permitir que la persona tome la decisión. Yo creo que ese es el debate que nosotros tenemos que hacer. Nosotros aquí en Chile en general somos un país y una sociedad muy como mojigata, muy como que queremos hacer algo, pero por debajo como que queremos, pensamos una cosa, hacemos otra. Estamos como en esa discusión siempre. Tú
¿Votarías por un proyecto de ley de eutanasia en Chile? Yo sí. Sin ninguna restricción. Es que bueno, tendría que meterme más en el tema mucho más profundamente, escuchar a los médicos, escuchar testimonios como este, etcétera, a las familias, qué es lo que ocurre. O sea, porque a mí, por ejemplo, a mí me encantaría saber técnicamente qué es lo que ella tiene, cuáles son las posibilidades que ella eventualmente tiene de poder mejorarse, cuál es el sufrimiento que ella tiene o cómo se le puede moligerar ese sufrimiento que aparentemente, por lo que he escuchado, pero hoy día a lo mejor podemos aclararlo más, no tiene muchas veces manera de moligerar ese dolor. Entonces, cuando uno piensa en eso, si uno tiene ya todos los elementos, yo creo que yo no tendría problema en votar una ley de eutanasia en que le dé la posibilidad a la persona de tomar la decisión, ¿no? Que pueda tomar la decisión y que pueda evitar, en definitiva, el sufrimiento y que la persona esté en sus cabales. O sea, uno ve a esa niña y esa niña, bueno, está pidiendo desde el corazón, desde la guata, desde el alma, está pidiendo parar ese sufrimiento. Y si nosotros como seres humanos no podemos pararlo, hagamos lo que ella quiere. Doctora, hay una discusión también en este tema, ¿cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? Es casi como que se confunden los conceptos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un suicidio asistido y una eutanasia? Es verdad que en general hay mucha confusión y que es bueno partir por aclarar los conceptos. La eutanasia es un acto por el que una persona termina con la vida de otra persona que está sometida a un sufrimiento importante, justamente para aliviarle ese sufrimiento. En cambio, en el suicidio asistido... Pero ¿hay una condición para eso? Como dice Ramón, que el deseo del paciente de desear ese fin, porque a veces eso no es posible tampoco, no hay ni siquiera a veces los pacientes incluso no se conectan. Tan conscientes. No, el que sea voluntaria, o sea que sea una petición libre, reiterada, no es parte del concepto mismo de eutanasia, sí es parte de las legislaciones actualmente vigentes en Europa, por ejemplo en Bélgica, en Holanda, en algunos estados de Estados Unidos. Las legislaciones vigentes piden que sea solicitud libre y voluntaria y reiterada y mantenida en el tiempo de la persona, pero el concepto mismo, si uno quiere ir al análisis de las palabras, el concepto de eutanasia es que una persona termina con la vida de otra que está sometida a un sufrimiento importante para aliviarle ese sufrimiento. De ahí hay subclasificaciones. Con consentimiento y sin consentimiento. Claro, las subclasificaciones son que puede haber eutanasia voluntaria, si la persona lo pide, involuntaria, si la persona no lo pide y otros lo deciden por ella, o no voluntaria, en el caso de una persona que estuviera consciente y no pudiera pedirlo y otros lo piden por ella. Esa es una subclasificación. En general, en la opinión pública se tiende a pensar que eutanasia es solamente el acto por el que uno termina con la vida de otra persona que lo pidió. Y si uno le pregunta a la gente joven, yo trabajo en la universidad, soy académico, y en la opinión de la gente joven, la mayoría dice que no sería eutanasia si no es a solicitud de la persona. Que lo otro sería, claro, que lo otro sería un homicidio. ¿Y el suicidio asistido? El suicidio asistido es, como lo dice la palabra, suicidio. O sea, la persona se quita la vida a sí misma y asistido porque otras personas le ayudan o le dicen cómo hacerlo o le entregan los elementos para hacerlo. Sí, pero hay una semántica. Cuando alguien le puede pedir a un médico, por favor, quíteme la vida, podría ser un suicidio asistido, porque está siendo asistido para quitarle la vida con el deseo voluntario de uno querer quitarse la vida. No, técnicamente no, en el sentido de que en la eutanasia el agente, o sea, el sujeto que hace el acto es un tercero. En el suicidio, el agente, el sujeto que realiza el acto, es la misma persona, o sea, que se quita la vida a sí misma. Asistido puede ser... Hay una película... Es que yo coloco la palabra asistido, es que participa un tercero en ese proceso. Claro, pero lo asiste, pero no realiza el acto. Pongo un ejemplo, porque con los ejemplos muchas veces se entiende mejor. Hay una película que puso en el debate la eutanasia, y eso fue un error de concepto porque la película se trataba de un suicidio asistido, y es de Almodóvar, Ramón Sampedro. La película
Claro, mar adentro. Mar adentro. Mar adentro. Con Javier Bardem. Exactamente. Entonces, en ese caso, era una persona que tuvo un accidente al tirarse un piquero en el mar y quedó con una sección Sí, medular alta, quedó tetrapléjica, o sea, no podía mover ninguna de las 4 extremidades. Y después de muchos años dijo, esto no es vida digna, yo quiero morir. Como en España, este es un caso real, en España no está legalizada la eutanasia, él pidió a la Corte o al Parlamento, no sé a quién, que se autorizara la eutanasia en su caso y le dijeron que no. Y entonces él solicitó a sus amigos que le asistieran en el suicidio, como él era tetrapléjico, no podía mover ninguna de sus extremidades, no podía suicidarse. Entonces, ¿qué hizo? Sus amigos realizaron cada uno de ellos un acto por separado que en sí mismo no constituía homicidio, pero que al final le permitía a él realizar el acto de quitarse la vida a sí mismo, tomando cicuta. Entonces, un amigo fue a la farmacia, compró la cicuta, otro amigo llevó la cicuta a su casa, otro amigo puso la cicuta en un vaso, otro le puso agua al vaso, otro le puso una pajita, otro se la acercó al velador, de tal modo que al final él pudo estirar el cuello y tomar la cicuta. Entonces, él realizó el acto, pero todos le asistieron de modo que él pudiera hacerlo. Ya, Ricardo, voy a un tema valórico ahí. ¿Qué te parece ese caso del punto de vista valórico, por decirlo de esa forma, de la dignidad a un caso de eutanasia pura? Mira, en relación, y continuando con lo que decía la doctora, en la eutanasia, más que en el acto de la persona, porque solo la participación de la persona es solo, y su voluntad es solo uno de los elementos, lo fundamental es la legislación que lo permite. Entonces, por lo tanto, el debate social tiene que estar centrado en los requisitos o en las condiciones. Porque, si de ejemplo se trata de uno bien interesante, de alguien que lo califican por la cantidad de veces que ha estado en juicio por esto, ya que inventó una máquina para el suicidio asistido, lo llaman el doctor muerte en Estados Unidos. Jack Kevorkian. Jack Kevorkian. Famoso, sí. Y se han hecho películas sobre él, una estelarizada nada menos para Al Pacino. Entonces, como Estados Unidos, al ser país federal, tiene distintas legislaciones estaduales, tanto para la marihuana, para muchas cosas. Entonces, esa máquina permitía culminar con la muerte de esta persona sin que hubiera una participación directa de otra persona. Ahora, yo pienso que aquí tenemos que volver al... ¿Por qué es tan difícil a las sociedades enfrentar esto? Porque se supone que el mayor valor que tenemos como seres humanos es la protección del derecho a la vida. Y aquí lo estamos cuestionando. Yo creo que particularmente quienes tienen el juramento de aliviar el dolor y de proteger la vida, como son todos los que participan en la profesión médica, son particularmente desafiados por este tipo de cosas. Si tú quieres mi opinión personal, yo creo que uno tiene que hacer la distinción entre el tema ético y el tema de valores. Y desde el punto de vista ético, yo diría que hay dos requisitos. Que desde el punto de vista social, para enfrentar este elemento primogéneo de todas las sociedades, que es el respeto a la vida, exista un gran debate, una legislación consensuada, y desde el punto de vista valórico, el caso que me complica por la edad y porque aparentemente no había claridad en torno al problema ni a la solución, es el con el que partimos el programa. Pero lo que dice Ramón, y tiene sentido, o sea, ¿tiene el ser humano el derecho de quitarse la vida por decisión propia? ¿Tiene esa libertad? Yo creo que uno tiene derecho sobre... O sea, mi derecho termina donde empiezan los derechos de los otros. Y por lo tanto, así como la discusión sobre el aborto en 3 causales o la interrupción del embarazo en 3 causales se basó también en la decisión, o sea, muchos argumentos tenían que ver con la decisión que la mujer tenía que dar sobre su cuerpo respecto a si había sido violada, etcétera, etcétera, y poder, digamos, tomar una decisión. Yo creo que en este caso es más o menos similar, o sea, si la persona puede tomar una decisión y quiere tomar una decisión, como el caso, por ejemplo, de esta niña, ¿por qué no va a tener derecho a hacerlo? O sea, mira, cuando yo digo que la sociedad aquí es un poquito
cínica, digamos. O sea, a mí me impresiona porque esta misma gente que de repente está en contra de la eutanasia, que está en contra del aborto, no se demoran un ápice en decir maten a todos los ladrones, que haya pena de muerte, etcétera. O sea, ahí tomemos la vida para un tipo que roba, para un tipo que mata a otra persona. Pero cuando hablamos de una decisión que tiene que tomar la propia persona por salvar su vida o por un problema de violación, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con qué es lo que va a pasar con ella más adelante si es que llega a tener esa guagua. Lo que pasa es que en el caso de un aborto está otra vida. Entonces claro, es más discutible si yo tengo el derecho de quitar otra vida. Pero cuando estamos hablando de la eutanasia, tiene que ver con mi vida. Claro. Sí, no, con mi vida. ¿Sabes cuál es el derecho? El derecho yo creo que existe desde el punto de vista valórico, Agustín. Mira, aquí lo hemos discutido otras veces. El aborto me complica particularmente, por lo que tú dices. Pero acá tengo muchas menos complicaciones desde el punto de vista ético o desde el punto de vista valórico. Y creo que el derecho que está en cuestión es el derecho a una muerte digna. Exacto. ¿Por qué? Porque la medicina, y eso lo han escrito muchos filósofos y también muchos médicos, deja de cumplir su función no cuando preserva la vida, sino cuando preserva artificialmente. Okay, pero ¿qué es una muerte digna? Definamos qué es lo Por que es ejemplo, una muerte digna. Te doy algunos ejemplos, yo creo que esto ayuda. Como hay mucha gente que está detrás de ellos, a la gente que está en posiciones de poder les es particularmente difícil que la dejen morir cuando no hay recuperación. Ejemplos. Francisco Franco fue dictador de España por 36 años. Para que se convencieran los españoles que había muerto, pues se hicieron muchos chistes incluso al respecto, 32 doctores tuvieron que firmar el certificado y él tuvo 50 y tantos días. Como todavía la legislación de Japón, aunque ahora podría cambiar, no permite la renuncia de un emperador, el padre del actual emperador tuvo 70 y tantos días, pesaba 47 kilos cuando murió. Tito tuvo 70 y tantos días también. Y el hombre de la transición, el patricio Elwin en Brasil, en la década del 80, él murió después de ganar las elecciones y asumió su vicepresidente. A él también lo tuvieron un espacio de tiempo de 60 y tantos días. Pero entonces ahí hay gente que no tenía, volvemos a lo mismo. No, pero ¿cuál es el concepto de una muerte digna? Porque tú hablas del concepto de la muerte digna, que todo ser humano tiene derecho a una muerte digna. Pero ¿quién define lo que es una muerte digna? ¿Te puedo dar Porque un yo puedo ejemplo tener cáncer sí, y sé que voy a sufrir los próximos 90 días. ¿No es cierto? Es que hay casos, entonces, en ese caso, yo podría decir, bueno, que tenga eutanasia, porque no quiero sufrir esos 90 días para tener una muerte. ¿Es una muerte digna? Miren, yo lo veo de la siguiente forma. Si tú tienes dolores insoportables, si tienes una edad donde ya has vivido tu vida, si estás sufriendo, haciendo sufrir a tu familia, y sin agregar las consecuencias económicas que conllevan todos estos procesos, si la persona no tiene ninguna duda de la decisión que va a tomar, creo que en ese caso una muerte digna. Pero en el caso de esta niñita, por ejemplo, en el caso de esta niñita, sí, no estamos hablando... Yo voy a contar un caso personal, pero adelante. Que sea, bueno, no, dale no, tú. O sea, me surgen muchas reflexiones con todo lo que estamos conversando, lo encuentro súper interesante, pero me gustaría aportar algunas ideas. Voy al punto de vista de los argumentos que tú estás, una persona está consciente de lo que quiere hacer, una persona que ya se sabe que va a morir, que además causa sufrimiento alrededor de la familia y que además seguramente tiene un costo relevante, podría cumplir todos los requisitos para que esa persona y si existe la legislación adecuada. Claro, pero ¿qué pasa con una niñita, por ejemplo? Por eso te decía que el caso... O sea, con la pregunta... Perdone, pero esta no es una niñita, tiene 19 años, sí, es mayor de edad. Bueno, estoy de acuerdo, esos casos me complican particularmente. Te voy a contar una experiencia que no tiene que ver con eutanasia ni con suicidio asistido, pero creo que entra dentro de una muerte digna, que es la muerte de mi propio padre. Mi padre nunca había sido operado y como a los 87, 88 años sufrió una operación a corazón abierto que todo indicaba que no la iba a sobrevivir y sobrevivió varios años más. Pero ¿cuál fue su último deseo? Que si lo llevaban en extremis y lo conectaban a una máquina,
que el tiempo fuera un par de días y después lo desconectaran y que fuera lo que Dios quiera. En Estados Unidos, en un hospital público, donde murió, él vivía ahí desde hace muchos años como exiliado, entonces el tema era que lo suben a un piso y ahí toda la familia los debe acompañar. O si es que quieren, por supuesto. Y presenciamos todo como a los 90 y tantos años él decidió su forma de muerte. Me pareció tan digno la forma como murió, agregado a otro que lo tengo, mi hija que estaba embarazada viajó de otra ciudad a estar con él y cuando él se iba apagando, una persona que ellos tienen para hacer los ritos religiosos le colocó la mano de la persona que se iba al estómago. Entonces me pareció de una dignidad la decisión que él había tomado, claro, ahora, que me mostró un camino. Pero es que ahí yo creo y ya no tengo ninguna duda después de observar pero ahí eso. también hay de común acuerdo toda una familia, pero ¿qué pero pasa eso para cuando...? mí sería un caso de adecuación de terapias, no sería un caso de... No, por eso, claro. no es... Eso no es eutanasia, eso es una adecuación de terapias, es dejar de usar terapias que son excesivas. Sí, por eso yo decía, no es eutanasia, no es suicidio asistido, pero él me preguntaba, ¿qué es una muerte digna para ti? Entonces, recurro al igual que usted a un ejemplo, porque esa experiencia me clarificó a no tener ninguna duda frente a este tema. Ramón. Sí, porque, o sea, lo que yo estoy pensando, y me gustaría también escuchar a la doctora respecto a eso, cuando una persona está casi en estado vegetal, o sea, está siendo mantenida por máquina, no tiene conciencia, digamos, o sea, no puede hablar, no se puede comunicar, etcétera. El desconectarlo, ¿eso es eutanasia? No. ¿No es eutanasia? Porque para mí sería como una... terapéutico. ¿Perdón? Adecuación de esfuerzo terapéutico, buen uso de la tecnología disponible, no usarla inadecuadamente, no usarla en casos en que ya no hay recuperabilidad posible. Ah, ya, ok. Eso no es eutanasia. O sea, la eutanasia en definitiva es cuando uno utiliza algún tipo de agente, algo para producir el fallecimiento de la persona. ¿Eso es o no? Se distingue y ahí creo... La pregunta es muy válida porque claro, cuando se le desconecta de esa máquina con la cual está viviendo, es como un límite ahí, claro, porque en el fondo estoy asistiendo a su defunción. No, yo creo que ese es otro tema que en el debate público está ambiguo y que yo creo que es súper importante aclararlo. La diferencia entre adecuar esfuerzo terapéutico y no caer en un uso, voy a decir, abusivo de la tecnología disponible hoy, que es mucha, gracias a Dios, versus lo que es eutanasia por omitir tecnología que yo estaría obligado éticamente a usar. Y también vamos a poner ejemplos para que se entienda. La situación que describí así de alguien que está en coma, vamos a poner el ejemplo extremo, muerte cerebral, que es una condición clínica irreversible. O asistido, para que respiren. Lo que pasa es que asistido por un ventilador puede estar alguien que tiene una neumonía que es reversible y ese es un uso adecuado de la tecnología. O asistido puede estar un joven que tiene un accidente automovilístico y tiene un traumatismo encefalocraneano y que hay que asistirlo por un tiempo para que se recupere. Para eso surgieron los respiradores. Pero a veces caemos en el abuso de poner en un respirador mecánico a un paciente, supongamos que tiene un cáncer en etapa terminal y que tiene además una neumonía, y uno dice, bueno, se está muriendo del cáncer, ¿para qué le prolongo su vida con un ventilador en esta neumonía? Eso sería quizá un uso abusivo y ahí lo recomendable sería no conectarlo a un ventilador. Pero si se conectó porque no se sabía que tenía un cáncer, porque a veces esas cosas ocurren, podría llegar al minuto en que uno diga, mira, iniciamos estas terapias porque no sabíamos la situación real, ahora que lo tenemos más claro y sabemos que es una persona que está en su agonía, nos podemos retirar con una tecnología que no lo va a recuperar. Eso no sería eutanasia, eso sería adecuación de esfuerzo terapéutico. Doctora, pero ¿usted está de acuerdo con la eutanasia? Yo personalmente no. ¿Por qué? Ni como médico y también por mi planteamiento valórico, y ahí quiero ir a la pregunta suya por la muerte digna. Sí. Como médico, por lo que decía antes, que nuestra profesión está para ayudar a las personas a cuidar su salud y su vida.
a recuperar la salud cuando la han perdido y a cuidar su vida. Entonces, yo creo sería que contradictorio con la profesión médica que se nos pidiera a los médicos terminar con la vida de las personas. Sí, pero hay un ángulo que tienen los médicos que es aliviar el sufrimiento de un paciente. Exactamente. Entonces, cuando se alarga el sufrimiento de un paciente en que sabemos que va a morir y que desea morir, pero que no es posible porque no hay un elemento que es una ley, por ejemplo, eutanasia, Claro. no se cumple eso de aliviar el dolor de un paciente, sino Claro, que agravar el dolor de un paciente. Pongamos el caso de Paula. Entonces, ¿cómo convive eso con su profesión, Pongamos el con caso su de Paula, convicción médica? que nos pusieron al comienzo, Así que es un es, caso así es. que como médico me toca en lo más profundo de mi ser, o sea, ver a esta chica sufriendo de esa manera y su grito por la eutanasia en ese sufrimiento, por supuesto que como médico me toca. Me ha tocado muy pocas veces, pero me ha tocado vivirlo realmente yo en primera persona, que pacientes me digan, doctora, ayúdeme porque yo ya no aguanto más. ¿Qué es lo que uno como médico lee ahí? ¿Y qué es lo que avala la literatura? Que la mayoría, la gran mayoría de las veces que una persona como Paula pide eutanasia, realmente no está pidiendo que acaben con su vida, sino que acaben con su sufrimiento. Y muchas veces, si uno le dijera, mira, hay alternativas para aliviar tu sufrimiento, diría, bueno, eso es lo que yo quiero, denme esas Pero alternativas. a veces no existe eso. Pero eso en la medicina contemporánea es casi inexistente. Hay hoy día la medicina paliativa, que es una rama de la medicina, que por lo demás es la rama que a mí me gusta, cuenta con herramientas terapéuticas para aliviar prácticamente el 100% de las causas de sufrimiento, físico, psicológico y espiritual. Entonces, en el caso de Paula, que yo creo que a Chile nos ha conmovido y nos sigue conmoviendo porque es actual, está vigente, ¿cuál es la situación clínica? No tenemos diagnóstico. ¿Por qué la mamá de Paula lo que está pidiendo es al presidente, por favor ayúdeme a encontrar un diagnóstico en la enfermedad de Paula? Porque lo primero que tenemos que hacer como médico es saber qué le está pasando para saber si la medicina contemporánea tiene herramientas para aliviarla. Okay, si no sabemos lo que le está pasando, lo primero que tenemos que hacer es aclarar el diagnóstico. Si lo sabes y cuando te coloco puros, no se puede. Y está en esa condición. Yo me pregunto si es realmente libre, apoyabas mucho la libertad de decidir, ¿no?, sobre la propia vida. Si es realmente libre la petición de alguien que está a ese nivel de angustia. Y me lo planteo de verdad porque lo he visto en la práctica clínica, que cuando alguien está sometido a un sufrimiento importante, dice, ¿sabes qué? Córtame el brazo, no aguanto más. Pero en la medida en que uno puede aliviar eso, la persona realmente no es eso lo que quería. Lo que quería era no seguir con esa situación insoportable. Mi pregunta es, yo entiendo el raciocinio, me parece bien, pero yo te preguntaría o te diría, ella está haciendo ahí en el video, está directamente diciendo, me duele todo, se me quiebra todo si me muevo, nadie me da una solución. No sé, imagino yo que le den poner morfina, no tengo idea, digamos, o no la tiene la solución. Y no hay caso, digamos, de que se le quiten los dolores. Esa niña está pidiendo eutanasia. Yeah. Entonces, ¿qué le dirías tú a ella? Porque no hay, hasta el momento no hay más, o sea, lo único que ha habido para ella ha sido dolor, y no tiene ninguna expectativa de vida. A lo mejor si se le aplica, no sé, mucha morfina o lo que sea, la van a dejar atontada, sin teóricamente dolor, pero atontada. ¿Eso es vida? Entonces la pregunta es, ¿qué le dirías tú a ella directamente a los ojos? Le diría, mira Paula, espérate, aguántate un par de años más porque puede que encontremos una solución a tu problema, mientras ella sigue creciendo, sigue sufriendo y se le siguen rompiendo los huesos, no sé, digamos, qué es lo que exactamente le pasa. ¿Cuál sería un poco la Encuentro posición? súper linda tu pregunta porque me pone en el escenario más propio de un médico, ¿no? ¿Qué le diría yo a la persona a los ojos? Que la veo que está sufriendo. Yo por algo estudié medicina, porque me interesaba ayudar a la gente que está sufriendo. Yo le diría, Paula, no sabemos realmente qué es lo que te está causando este sufrimiento. Entiendo que estás teniendo un sufrimiento insoportable. Créeme que yo quiero hacer todo lo que esté de mí para ayudarte. Pero me gustaría que nos permitas tratar de entender qué es lo que te está causando este sufrimiento. En este momento no lo sabemos.
yo no sé dónde se han hecho los estudios de Paula, pero lo que sé, porque sea por los medios de comunicación, que tampoco sé qué tan actualizada está esa información, que no se tiene diagnóstico. Entonces me gustaría que ella me diera la posibilidad de hacerle un diagnóstico y si es que es necesario hacer test neurológicos, porque esto, en lo que yo veo en ese video, como médico me surge dos caminos alternativos de exploración. Uno es de la esfera neurológica, si tiene alguna enfermedad neurológica, neurodegenerativa, y la otra es de la esfera psicológica o psiquiátrica, que a veces hay cuadros que se expresan de esta manera, que en medicina les llamamos conversivos, pero que son sufrimientos reales de la persona. O sea, yo no estoy diciendo que porque sea de origen psicológico o psiquiátrico no sea sufrimiento real, son reales. Entonces, le diría, Paula, permíteme avanzar en el diagnóstico para poder decirte si tenemos hoy día disponibles herramientas que te alivien este sufrimiento. Te coloco en la siguiente situación, que todo eso ya lo hiciste, Sí. y que eso ya no tiene ningún resultado y está clínicamente, fisiológicamente, psicológicamente ya absolutamente comprobado y que lo único que resta es alargar ese sufrimiento. Bueno, es la misma pregunta que te hace, coloquémoslo en ese escenario, que ya eso todo ya lo hiciste, no hay salida. Me cuesta ese escenario porque la medicina, como dije antes, la medicina hoy tiene herramientas, la medicina paliativa, herramientas para aliviar la gran mayoría de ¿Pero a qué costo? No estoy hablando de costo económico. No, sí, yo sé, costo a lo mejor de compromiso de conciencia. Es que en ese escenario no habría ley de eutanasia en el mundo. Claro. ¿Sabes lo que pasa? No Yo existiría creo, en relación a lo que dice la eutanasia. doctora, yo creo que hay dos escenarios que complican mucho a los médicos. Uno, cuando la opinión médica va en contra de la familia, y segundo, cuando se judicializa. Y como no existe ley, lo vemos, existe en muy pocas partes, y me parece que suicidio asistido solo en Suiza. En Suiza y en algunos estados de Estados Unidos, en claro. Oregón, por pero como ejemplo. país, Antonio, Suiza. como país, Suiza. Por eso es que este y científico varios australiano países- se fue a Suiza Claro, para realizar claro. suicidio asistido. Pero- Ahí volvemos al tema inicial. Nosotros necesitamos la legislación por dos razones. Una, ¿Cuál legislación? que esto tarde o temprano se transforme en que deba existir una ley para discutir, porque la ley te sirve de orientación Pero y es el mínimo ético para la claro, sociedad. Tú dijiste que no estás de acuerdo con una ley de eutanasia. No, todo lo contrario. Yo dije que el aborto me complicaba enormemente, pero creo que necesitamos una ley de eutanasia. Y es el segundo punto. Creo que debe tener requisitos como este, que haya consenso entre los médicos, que no hay salida, la voluntariedad de la persona, y eso nos conduce al concepto de muerte digna. Ahora, Perdón, pero es que un cáncer terminal cumple esas dos. Po. está bien. Entonces Pero todos los si cánceres existe la terminales tendrían que voluntad- hacer eutanasia, a pero tu si juicio. existe la voluntad, es que No, hay pues un está la momento- voluntad de la persona. Hablando de la voluntad de la Quiero, persona. No, Y hay la un voluntad de la momento- persona también. hay un No, momento- no, él hablaba de dos. No, pero Tú hablabas de sí. que la opinión médica de que esto es irreversible y la voluntad del paciente. Correcto. Un cáncer terminal es irreversible Yo imagino y la que voluntad aquí de un paciente Ahí, puede como hay tenerla. recuperación, hay etapas. Hay una etapa donde el dolor, donde la angustia, donde no hay otra alternativa que continuar con una especie de tortura. Ahora, ¿por qué creo yo que esto lo complica? Porque cuando se judicializa, a veces se divide la familia. Unos presentan un recurso por una cosa, y esto pasa en Chile y en muchos países. Y los médicos se ven entre medio de estas dos fuerzas y tiene que decidir un problema una persona como un juez que tiene otras capacidades y no está capacitado para resolver sobre lo que es la vida y la muerte. Y lo segundo es un caso que vimos hace poco tiempo que se dio en Inglaterra, donde el juez siguió el consejo médico en Manchester, me parece Alfie, que era el caso de Alfie. el caso de un niño que querían llevarlo a Italia. Creo que había intercedido la familia con el propio Papa, estaban dispuestos a tenerlo en el hospital lo que fuera necesario, pero la unanimidad médica era que no había posibilidades de supervivencia y ese juez no autorizó a la familia a llevar el niño a Italia. Por eso yo digo, cuando Y lo desconectaron. cuando entran la opinión de una persona que está empoderada para la sociedad para resolver este tema como un juez, y cuando la familia es quien es el antagonista o parte de la familia, aquí eran los padres de la profesión médica, ahí yo creo que les complica
enormemente la decisión médica. Pero yo creo que la eutanasia, reuniendo condiciones mínimas como al menos debe tener este tipo de condiciones. Si usted quiere comprar un Chevrolet, Ramón, la mejor opción está en el líder, que es en Inalco. En inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos Chevrolet, todoterreno y lo que es mejor, condiciones de financiamiento baratísimas. Oferta los fines de semana. Vaya a las sucursales en www.inalco.cl y encontrará la mejor oferta, los mejores descuentos, el mejor financiamiento, sale asegurado incluso de la concesionaria. Inalco.cl, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. ¿Tú ibas a acotar algo? No, en definitiva, sí, o sea, yo creo que aquí el punto es hasta qué momento uno éticamente tiene que prolongar la vida de una persona cuando esa vida, cárcel terminal, o está vegetal y no tiene ni una posibilidad de poder seguir, y uno artificialmente le sigue manteniendo la vida, o a un cáncer terminal le sigue poniendo distintos tipos de medicamentos para que aguante, pero la persona está tremendamente... ¿Hasta qué punto nosotros como seres humanos debemos seguir manteniendo esa vida? ¿O hasta qué punto a una persona que está en sufrimiento constante podemos tomar nosotros la decisión por ella de seguir prolongándole la vida? O sea, vuelvo a insistir con lo de Paula. O sea, la pregunta al revés, ¿hasta qué punto uno tiene el derecho de quitar la vida? No, pero es que no soy yo. Pero es que, ojo, no soy yo el que voy a quitar la vida. Por un lado, sí, hay dos casos. Alguien tiene que ayudar a quitar la vida. No, pero espérate, pero hay dos casos. Uno, que uno puede tomar la determinación para el tema de la eutanasia. ¿Ok? O sea, yo tomo la determinación de que no quiero seguir viviendo porque no aguanto este sufrimiento, no tiene ningún sentido. Y el otro tiene que ver con, yo sé que no es exactamente de eutanasia, pero cuando a una persona se le está prolongando la vida a través de máquinas, artificialmente en definitiva, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que actuar, y hablando del tema de la muerte digna, decir, ok, a esta persona, ¿qué saco yo con tenerla con máquina? ¿Qué saco yo con tenerla con un respirador, metiéndole no sé qué, etcétera, digamos, a la persona para seguir manteniéndola? ¿Por qué no dejamos que la vida tome su rumbo, la desconecto, y la vida sabrá qué es lo que hace? Perdón, es que ese caso es mucho más entendible. También estoy prolongando la vida, por otro lado, una persona que está sufriendo y que no quiere seguir sufriendo porque no hay ni una posibilidad de que esa persona... estoy prolongando yo. O sea, yo creo que cuando uno aplica tecnología excesiva, sí, y eso pero elimina la tecnología lo llamamos obstinación terapéutica. Pero hay casos que no tienen que ver la tecnología. Pero a Paula ni siquiera le están aplicando tecnología. No, por eso, el caso de Paula es distinto. Sufre. Claro, pero ahí no estamos nosotros haciendo algo para prolongarle esa agonía. Es la enfermedad que está ahí, que no es una enfermedad terminal, que no le está causando la muerte. En el caso de un cáncer es la enfermedad la que le está causando la muerte, y si yo le aplico tecnología voy a prolongar ese proceso. Y eso nosotros lo llamamos obstinación terapéutica. O sea, el de la película, en que una persona, o sea, para mí no es vida el tener la pura cabeza y poder hablar, chao, no es vida. O sea, la opción para él era no seguir viviendo porque no tenía ningún sentido. Te voy a poner el otro extremo, aquí voy a poner el otro caso. Alberto Vega, no sé si lo ubica. Sí, lo ubico mucho, se ha hablado, o sea, lo conozco personalmente. El actor. Lo conozco personalmente y lo admiro profundamente. En La Madrastra sí. era mi hermano menor. O sea, lo conozco harto y era muy talentoso. Bueno, Alberto Vega también está cuadrapléjico, se llama, ¿no? O sea, sí, está en una cosa que se llama locked in, síndrome de enclaustramiento, que no puede mover nada más que los ojos. Exacto. Es tremendo. Sin embargo, yo admiro la fortaleza que tiene. Él logra decir, no me quiero morir, no me quiero echar a morir. Hay una amiga que es la Nena Muñoz que lo empieza a ayudar, lo ayuda y nos mete a todos y le compramos un computador y el tipo finalmente termina escribiendo libros, yendo al teatro. Yo lo vi una vez en el teatro, en su cama, qué sé yo, todo el cuento. Sí, yo hace poco también lo vi en un concierto. Pero es él, en definitiva, quien decide seguir viviendo a pesar de que solo mueve los ojos. Pero hay otras personas que deciden no seguir. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque el otro decide no seguir viviendo porque no quiere, porque no ve futuro. Que ahí tiene mucha razón Mauricio cuando nos dice, la pregunta es si tenemos derecho... Agustín. Si tenemos derecho a
a terminar con la vida de alguien. Ese es el O sea, punto. si hay y yo creo que ahí volvemos a la pregunta por la muerte digna, que es donde yo quería como hacer una reflexión de tipo más filosófico, que yo creo que ahí es justamente donde se dividen las aguas. Y en este debate yo creo que si uno llega a ese punto puede seguir conversando para saber dónde está parado cada uno, que es que entendemos por dignidad, para algunos la dignidad es sinónimo de autonomía, de que la persona decida lo que quiera y mientras no dañe la autonomía de otro, eso está ok. Pero para otros, dignidad es un valor intrínseco que tiene la persona y que no se elimina, no se acaba porque esté sufriendo, o porque esté limitada, o porque no tenga conciencia, o porque no sea capaz de hacer una serie de cosas. Entonces, eso es como la visión de ser humano que uno tenga, de antropológica, la visión antropológica. Pero en el caso de la ley del aborto, eso se resuelve con el famoso término que ha sido bien discutido, la objeción de conciencia. Porque finalmente nadie impone nada, nadie está imponiendo nada. El paciente no impone, el paciente desea. Incluso en el caso de la eutanasia tampoco se le impone a los médicos que la ejerzan aquellos que a lo mejor por objeción de conciencia no lo quieren hacer. Entonces, vuelvo a la pregunta que dice Ramón, o sea, ¿hasta qué punto uno es privado de derechos, limitado de derechos, y hasta qué punto uno tiene derechos que finalmente no son derechos de uno, como claro, el derecho a la vida, por ejemplo? En mi postura, porque vuelvo a estas dos posturas en definitiva, la postura llamémosla así, liberal, o la postura realista. Yo estoy parada en la postura realista, que significa que yo considero que la vida es un bien indisponible, que es el bien humano más básico que hace posible todos los otros bienes humanos, como son la amistad, la familia, el conocimiento, la libertad, el ejercicio de la libertad, de la autonomía. Entonces, si no estoy viva, no puedo realizar ninguno de esos otros bienes. Entonces, me parece que en una sociedad democrática el respeto por ese bien humano más básico y fundamental debería ser incondicionado. Y por eso mi postura de que la vida no es disponible. Ahora, yo entiendo que hay otra postura, que es la liberal, que dice, sí, la vida es un bien disponible, y en la medida en que mi decisión no dañe a otros, deberíamos regular las condiciones que la sociedad establece como consenso para que una persona pueda decidir si quiere que se termine con su vida. Yo entiendo que esas son dos posturas y yo creo que uno puede tener argumentos para una y para otra. Yo confieso que estoy parada en la realidad. ¿Tú tampoco estás de acuerdo con la pena de muerte, cierto? No, tampoco. No. Esto mientras tú estuviste 24 años en el Parlamento, ¿por qué no avanzó? ¿Por qué nunca se discutió? No era el tiempo, no era el momento. No era tema. No era el momento. No era el momento. O sea, imagínate lo que significó una ley de interrupción del embarazo. O sea, lo que significa que una pareja homosexual pueda adoptar a un niño. Esa discusión, imagínate que esa discusión causó todo lo que causó. Entonces, llegar a discutir una ley de eutanasia era imposible. Hoy día ya se está discutiendo. Vlado Milosevic, el diputado por Arica, independiente, liberal. Él planteó el tema y lo puso. Y hoy día se está discutiendo dentro del Parlamento. Yo no sé, se va a demorar mucho. Porque aunque no tú sabes que si no lo toma un gobierno, eso va a quedar ahí enterrado. Sí. Pero en relación a lo que decía la doctora hablaba de dos posturas, que son las más conocidas. Pero hay muchas más también. Claro. Ahora, pero son las dos más conocidas. Fíjate, esa película que usted mencionaba, la película española, es una película particularmente interesante porque no nos coloca en un caso tan estremecedor como el que tú mencionabas, sino alguien que tenía todas sus facultades mentales en perfecto estado. ¿Ya? Entonces era una persona que tenía una vida, entendía todo lo que le pasaba alrededor, entonces no es fácil ver el tema de la muerte digna. Y que tenía una condición clínica que era permanente, o sea, no era una terminal. Él estaba tetrapléjico, que podría vivir muchos años tetrapléjico. Y de hecho vivió más de 10 años tetrapléjico. Por supuesto, pero yo insisto que si discutimos la ley hay algunas cosas que no pueden fallar. Como por ejemplo, que exista en una comisión de ética o comisión médica un acuerdo al respecto, la voluntad de la persona, el apoyo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con lo que señalaba la doctora, te lo complica porque evidentemente una legislación de este tipo tendría que tener una definición de un tema que no es asible legalmente, que es la dignidad de una persona.
porque una u otra visión presupone la aceptación de un concepto casi religioso, que conlleva consigo la creencia en Dios, sea o no a través de una religión, que es el concepto de trascendencia. Entonces, ¿cómo compatibilizar lo que hemos conversado con una definición previa, donde la ley toma una de las visiones que hay en relación a la sociedad o la descarta? Para poder... Lo que pasa es que cuando hay la necesidad de promulgar una ley es porque la sociedad está viviendo no quiero emplear la palabra, pero está viviendo un escenario que permite urgente que se elegirle algo. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Por ejemplo, ley de aborto. Porque se están produciendo abortos. Entonces, el punto habría que, si lo llevamos a ese mismo criterio, ¿cuántas situaciones hay de la necesidad de una ley de eutanasia en Chile como para que se genere este debate? Si tú lo planteas desde ese punto de vista, debate, de acuerdo a la división, a los datos numéricos que disponemos, ¿sí? No es una cosa masiva. No, para nada. Para nada. Para nada. Ni nunca Entonces, ¿por qué la necesidad de debatir el tema? La gente que en definitiva firmó la ley de acuerdo civil no fue tanta como se esperaba. Me parece que son más las madres que tienen siempre se ha hablado de un 10%, cantidad de 4 o 5 hijos a una pero Ricardo, siempre se ha hablado de que más o menos un 10% de las sociedades, digamos, hay un tema de matrimonio igualitario. En aborto, que hay aborto clandestino, no son ni 30 ni 40. O sea, uno lo puede entender, pero esta ley no es algo que sea un tema como masivo, por decirlo de alguna forma. Pero en las condiciones estamos hablando, cuando son 17 millones más o menos, dependiendo de cuál censo uno le cree, 17, 18 millones de chilenos, estamos hablando como máximo de miles de personas. Entonces, aquí probablemente podríamos hablar de centenares. E incluso de que se adoptó la legislación del aborto en 3 causales, me parece que no supera los cientos de casos, es decir, lo que es habitual en el rodaje de un hospital. Entonces, no es el tema de la cantidad que afecta, sino que a una sociedad le llega el momento de discutir ciertos temas y, como tú bien decías, habían otros temas en la misma línea que eran mucho más urgentes. Pero yo creo que este tema al país ha avanzado o ha madurado o ha retrocedido, como quieran que lo llamen, lo suficiente como para que pueda ser discutido en los próximos años. Mira, Chile es el país en Latinoamérica que más leyes tiene. Nosotros, cualquier cosa, armamos ley y hacemos ley. Y ahora esta discusión que hay entre la sequía legislativa, no sé qué, para mí es una discusión totalmente muy política, porque si uno se mete al Parlamento, yo que estuve allá adentro, hay miles de leyes que uno podría echar mano y empezar a echar entre medio unas cuantas mías, digamos, que están ahí dando vuelta y que nunca las pescaron porque ponían otras cosas encima que es teóricamente urgente. Pero, ¿sabes? Yo te diría que esta discusión del matrimonio igualitario, la discusión del aborto total o aborto en 3 causales, la discusión de la eutanasia, hay que entenderla también bajo el punto de vista de que esto no transforma en una obligación a hacer eutanasia, porque los extremos lo ven de esa manera y lo ponen de esa manera más bien. Obligación de hacer aborto, o sea que el médico va a tener que hacer el aborto. De libre conciencia. Exacto, sino que más bien es la sociedad que le dice a la persona, ¿sabe qué? Usted tiene el derecho y el poder de tomar una decisión respecto a A, B o C cosas. La eutanasia, el aborto en 3 causales, o un aborto total, o el matrimonio igualitario. Usted, si quiere casarse con otra mujer, con otro hombre, se casa, y si no quiere, no se casa. Pero no obliguemos a decir, esto es una familia, si acaso es un hombre y una mujer. No, es una decisión propia, y lo que tienen que hacer las leyes en definitiva, y en eso tenemos que dejarlo claro, no es que estemos obligando a las personas a hacer tal o cual cosa. O sea, no es que si se aprueba una ley de eutanasia, Chile se va a convertir en el país. Estamos tan llenos de gente te hago una pregunta. Matándola. Pero te hago una pregunta. Es evidente que nadie está imponiendo ni está obligando a que yo haga algo que no quiero o porque, por último, tengo la objeción de conciencia. Me puedo abstener. El punto está hasta dónde llegan mis derechos. Sí. Porque yo puedo entender que mis derechos pueden llegar hasta mi ámbito propio, como sujeto. Pero cuando tengo que decidir por el derecho de una vida por nacer, ya tiene que ver con un tercero,
cuando tiene que ver con la eutanasia, que también tiene que ver con un tercero. Esa es la discusión que hay de fondo. O sea, Sí, ¿verdad? O sea, pero ¿hasta qué punto llegan los derechos? De acuerdo, ¿Hasta qué pues punto son llegan los discusiones derechos? filosóficas, en definitiva, que después uno podrá tomar o no la determinación de ejecutar la acción o no ejecutarla, de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que tú sientes. Pero lo que está diciendo la ley o el Estado, te está diciendo, esto puede hacerse. Usted puede, si quiere hacerlo, lo va a poder hacer. Pero si no, Sí, no pero lo sí, haga, pero no te estoy obligando. No, pero mire, para el derecho a réplica, pero antes, si usted quiere arrendar un auto, doctora, Ricardo, Ramón, Dunamis, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. En dunamis.cl encontrará las ofertas los fines de semana, vehículos automáticos, vehículos mecánicos, sucursales en Concepción, en Viña del Mar, en Santiago. Y le repito, vea los descuentos que hay ahí al momento de arrendar un vehículo, no se enrede más, dunamis.cl, líder en rentacar. ¿Quería usted replicar eso? No sé si quería replicar, quería aportar como otro elemento a esta conversación que lo encuentro muy interesante, sobre todo en nuestro momento actual de país. Y es el argumento prudencial, que yo lo voy a llamar así, y es... lo estoy tomando, en realidad no es original mío, lo estoy tomando de una comisión que se formó en Estados Unidos, en Nueva York, cuando estaban debatiendo si legalizar o no la eutanasia en el estado de Nueva York. Y llegaron a la conclusión de que era más prudente no legalizarla porque, decían, dado las desigualdades que hay en el sistema de salud, las inequidades, y dado el fracaso del sistema de salud en el tratamiento de enfermedades como las depresiones, les parecía que los beneficios posibles sociales de la legalización de la eutanasia no podían compararse con los peligros, los riesgos sociales de legalizar esta práctica, porque en definitiva lo que iba a pasar era que las personas más vulnerables iban las que iban a llegar al camino de la eutanasia. Y por personas más vulnerables digo los que no recibieron tratamiento adecuado para su cáncer, los que no tenían tratamiento para la depresión porque no tenían plata para los remedios. Y yo digo, si eso lo concluyeron en Estados Unidos, ¿cuánto más no nosotros en Chile? Que tenemos un sistema de salud Estoy que de acuerdo está que eso tan podría entenderse desde el punto de vista de políticas públicas de salud. Sí, pues. Pero vuelvo al punto que menciona Ramón. Hablemos de un tema de derechos. Sí. Para mí el derecho es el derecho a buena medicina paliativa que todavía no está garantizado en Chile. Yo diría, primero tenemos que llegar a eso. Pero cuando no existe la medicina paliativa, o sea, cuando la medicina que le coloques, si no la tenemos, no podemos decir, ok, vaya a la garantizado en Estados Unidos. No, te coloco todo. Colócale todos los recursos médicos, colócale toda la medicina, todo lo que pueda, y un paciente dice, yo, por favor, párame este sufrimiento. En esta porque condición no quiero seguir viviendo. ¿Qué pasa con ese derecho? Tenemos que tener una ley. ¿Es un derecho que yo lo tengo por per se de mi vida, o es un derecho que no lo tengo? Ese es el punto. Bueno, yo ya dije mi planteamiento. Aquí tenemos diferentes posturas y yo creo que es legítimo, es válido. Yo creo que no tenemos ese derecho a quitarnos la vida porque la vida no es un bien disponible, no es un bien patrimonial del que yo pueda disponer. La vida es un bien intrínseco que se identifica con mis... Pero, doctora, tomando el caso de la película, que es real, por otro lado. O sea, una persona que está cuadraplégica no está sufriendo físicamente, no tiene sufrimiento, por lo menos en la película así se veía, digamos. Claro. Sino que él es capaz de argumentar en la corte. Y estaba súper claro la persona, pero sin embargo esa persona no quiere seguir viviendo porque esa no es calidad de vida. O sea, la persona no puede hacer nada, no puede tener una pareja, no puede, no sé, nada, absolutamente nada si no es asistido con alguien. Entonces, esa persona considera que su vida no es una vida, sino que es un ente que está ahí, que puede hablar y pensar y chao, y no quiere hacer nada. No tiene dignidad. Que no tiene dignidad, porque en el fondo es una vida. Exacto. O sea, uno no podría... Porque esa persona no va a tener el derecho de decir, ¿saben qué? Terminemos con esta vida, porque esta vida no tiene para mí sentido. O sea, seguir 20 años más, ya estuvo 10, seguir 10 o 15 años más hasta que me muera de viejo, en esta situación de solo mover la cabeza, ¿por qué no respetar ese derecho? Quizá, yo no lo haría, porque yo creo que cuadrapléjico optaría por el camino de Alberto Vega que el otro, digamos, pero ¿por qué no respetar ese derecho? Ya, yo voy a poner la misma película, las escenas de esa película, que la analizamos con frecuencia con los alumnos, como argumento.
si uno se fija en los argumentos de Ramón Sampedro mismo, él dice, no, esta no es vida digna, yo así no quiero vivir, mi vida no tiene sentido, no puedo hacer las cosas que me gustan, y uno lo entiende, es tremenda la situación en la que está, yo no quisiera estar en esa situación, nadie. Pero si uno mira los que lo rodean, su familia, el sobrino que le ayudó a construir una silla de ruedas y poder conectarse, a usar un computador como Alberto Vega, la familia que lo cuidaba, la amiga esta, Rosa, que hasta se enamoró de él, y el sufrimiento de ellos con la petición de él, era como, para nosotros es tan importante que tú estés aquí, te queremos, y tú dices que no quieres estar con nosotros. Entonces, esto de que mi libertad llega hasta donde llega la tuya, ¿por qué la libertad de él tiene que primar sobre la libertad de sus seres queridos que lo querían tener ahí? Por eso necesitamos algunos elementos mínimos. La familia o la gente que lo rodea, indudablemente el afectado o la afectada, y lo que ha estado planteando varias veces Agustín, en el sentido que hay un momento en que la medicina a nivel actual es impotente, donde los médicos están de acuerdo que no hay nada más que puedan hacer ni siquiera para aliviar esto. Esos son como los requisitos mínimos. Lo que me preocupa de un debate en Chile es la experiencia que hemos tenido con los debates anteriores. De hecho, ninguna ley va a colocar al fin ninguna decisión judicial al debate. Uno tiene el caso de Estados Unidos, hay decisiones judiciales y hay leyes frente al tema del aborto, y Estados Unidos sigue tan dividido, a pesar de eso, como estuvo desde el primer día. Ahora, en relación a este tema, el debate siempre se ha presentado no en la forma como racional, sino de descalificatorio. Si tú ves, en todos estos temas se ve como un paquete. Tú estás con el matrimonio igualitario, tú estás con el aborto, tú estás con la eutanasia. Dos bandos. Dos bandos. Y dos bandos que parece el Twitter, porque en el debate público, que debería ser elevado, lo único que hacen es descalificarse mutuamente. Cuando no hay una ley de aborto libre, siempre se ha hablado de que hay abortos clandestinos. ¿Se hace igual? Sí, se hace igual. Cuando no hay una ley de eutanasia, ¿ustedes creen que hay suicidio asistido? Yo creo que hay eutanasias clandestinas, iría incluso más lejos. ¿Sí? Suicidio asistido sí también, Sí, y eutanasia también. ¿Eutanasia clandestina? Sí. Clandestina sí. ¿En los hospitales? Sí. Y pienso que en Chile los hay también. Y eso lo ha habido desde los griegos. O sea, desde los griegos ¿Cómo podría haber existe... una eutanasia clandestina? Por ejemplo, súper fácil. Yo como médico podría, y en mi mismo hospital, que es un hospital católico, de la Universidad Católica, podría en teoría, así como, sí, no lo voy a hacer porque no va con mis valores, pero sí, podría dar una terapia, una sedación, por ejemplo, o morfina, de una forma que no es la indicada médicamente, sino que es con un aumento rápido y progresivo de las dosis hasta llegar a un nivel en que produzca un paro respiratorio, que yo sé que eso lo puedo producir con la morfina, con la sedación. Pero yo puedo decir que estoy haciendo una sedación paliativa o que estoy haciendo analgesia con morfina. ¿Y quién me lo va a discutir? Pero como dice el dicho popular, ¿y eso pasa piola? ¿No? Pasa piola. No solo con médicos, yo recuerdo. Está descrito en la literatura médica y se llama el morphine drip, o sea, el goteo de morfina, en que se deja la indicación de ir aumentando la dosis progresivamente, no como se hace correctamente en medicina, que es titulando. Yo doy un poco, si no se le calma el dolor, subo progresivamente, sino que indico que se vaya subiendo cada tanto tiempo, entonces sé que voy a llegar en cierto tiempo a la dosis letal. Y lo dejo indicado como analgesia. Ese es el morphine drip y se llama eutanasia encubierta, y es interesante. ¿Y se hace mucho en Chile eso? No sé si mucho, porque no hay estudios, obviamente no los puede haber. Pero puedo decir... no lo sabría decir, porque yo he visto casos que yo diría, a mí me surge la duda, porque yo diría desde el punto de vista médico, la forma en que se indicó esto no es la correcta. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Yo recuerdo casos judiciales, no en Chile, pero masivos en Austria y en Inglaterra. Hubo un caso donde la enfermera, enfermera se llamaba a sí mismo el ángel de la Merced, y ella se atribuía a haber aliviado el sufrimiento de nada menos que alrededor de 50 personas. Se nos fue volando el tiempo. Sí, una última cosa que quiero decir en relación a esto de las eutanasias encubiertas, que yo estaba estudiando un poco lo que ha pasado en Holanda con la legislación, porque es como el primer laboratorio social, el primer país que legalizó la eutanasia. ¿Qué ha pasado?
que han aumentado curiosamente los casos de eutanasia encubierta. ¿Por qué? Porque ahorra todo el trámite burocrático que supone la eutanasia legal, que hay que ir a una comisión, que lo evalúe, el riesgo de que si lo evaluaron que no se cumplían las condiciones me llevan igual a la cárcel. Entonces, para evitarse todo ese trámite, mejor eutanasia encubierta. Doctora, gracias por haber venido a Conciencia de Valores. Ramón, gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ricardo Israel, Muy junto amable, a usted, muchas nos vemos gracias. mañana a esta misma hora. Chao, chao.